Juez ordena detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y Sandra Vaca por red de prostitución en el PRI-DF. Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, TJS-CDMX, especializado en el sistema inquisitorio, giró una orden de aprehensión contra el exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la diputada local priista Sandra Ester Vaca Cortés y el ex secretario de Finanzas del Tricolor, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. La orden de aprehensión girada contra Gutiérrez de la Torre, Vaca y Zamorano incluye a dos ex empleados del PRI capitalino, Claudia Priscila y Adriana, las cuales fungían como reclutadoras de la red de prostitución que operaba en el PRI-DF al servicio de Gutiérrez de la Torre. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, bloqueó las cuentas del exlíder del PRI y de otros 4 imputados, derivado de sus vínculos con el delito de trata de personas. Los delitos de trata de personas y asociación delictuosa son considerados graves en las leyes penales vigentes en 2014, año en el que se inició la averiguación previa, por lo que el líder de facto del PRI local y sus coacusados no tendrían derecho a enfrentar su proceso penal en libertad en caso de que sean detenidos. La averiguación previa relacionada con este caso se inició tras la revelación del reportaje Opera Red de Prostitución en el PRI-DF, que la periodista Carmen Aristegui dio a conocer en Noticias MBS el 2 de abril del 2014, el cual dio a conocer que Gutiérrez de la Torre era la cabeza de una red de prostitución que operaba a su servicio en la sede del PRI de la Ciudad de México, ubicada en Puente de Alvarado 53, Colonia Buenavista. La investigación periodística elaborada con testimonios de 4 mujeres y la infiltración de una reportera en las oficinas del PRI-DF demostró que 3 funcionarias de ese partido político, dirigidas por Sandra Vaca, entonces secretaria particular de Cuauhtémoc Gutiérrez, reclutaban con engaños a mujeres en situación vulnerable para ofrecerles trabajo en el PRI-DF como secretarias, auxiliares, recepcionistas y o edecanes. Sin embargo, cuando las víctimas asistían a la cita de trabajo en las instalaciones del PRI capitalino y entregaban todos los papeles con sus datos personales, las mujeres de entre 20 y 35 años se enfrentaban a la petición de las 3 reclutadoras, Sandra, Priscila y Adriana, de que ofrecieran servicios sexuales al dirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, también conocido como el Príncipe de la Basura. La orden de captura fue girada por un juez penal adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tras analizar los elementos de prueba contenidos en la averiguación previa, con los cuales se pudo acreditar que hay indicios suficientes para imputar los delitos de trata de personas en diversas modalidades en contra de estas 5 personas. La detención 7 años después. La detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y la diputada del PRI Sandra Vaca, tercer y último filtro para avalar a las mujeres que eran contratadas para ofrecer servicios sexuales a su jefe, se da 7 años después de que se publicara el reportaje periodístico sobre el uso de recursos públicos en beneficio personal del expresidente del Tricolor a nivel local. La indagatoria se mantuvo abierta, pese a varios intentos fallidos del anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de darle carpetazo a las investigaciones, con el fin de absolver a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca de cualquier responsabilidad penal. Incluso la Fiscalía Local, a cargo de Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, ya había determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Gutiérrez de la Torre, resolución que fue impugnada por las 3 mujeres que denunciaron estos hechos. Representadas por la activista Teresa Ulloa y el abogado Héctor Rivera, las 3 denunciantes presentaron diversos juicios de amparo y recursos de queja ante juzgados y tribunales federales para impugnar la exoneración del priista, hasta que un tribunal colegiado les dio la razón y obligó a la Fiscalía Capitalina a reabrir el caso. En septiembre del 2020, ante diversas resoluciones del juez 14º de distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México, Eric Zabalgoitia Novales, que buscaban resolver y volver a cerrar el caso, la fiscal capitalina Ernestina Godoy informó que la indagatoria estaba
plagada de irregularidades y omisiones, por lo que anunció la reposición de diversas diligencias para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las 3 mujeres que revelaron la existencia de la red de prostitución que operaba en el PRI del Distrito Federal. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía Capitalina aporte más información sobre este caso. Debido a las imputaciones penales en su contra, el PRI capitalino separó a Sandra Vaca de su cargo como presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas de la Ciudad de México y a Roberto Zamorano de la organización denominada Unidad Revolucionaria, poniendo en su lugar a 2 encargados de despacho. Por otro lado, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicitó un amparo para no ser detenido por trata de personas. El ex líder del Partido Revolucionario Institucional PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, promovió un amparo para evitar ser detenido por el delito de trata de personas, como pretende hacerlo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJ-CDMX. La demanda de amparo fue admitida por el juez 11º de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, quien fijó para el mediodía del 29 de marzo la celebración de la audiencia y solicitó a la FGJ-CDMX entregar sus informes sobre el caso, según el acuerdo 73/2021, publicado este martes en los listados del Consejo de la Judicatura Federal, CJF. El ex líder partidista del PRI interpuso el recurso legal en contra de las acciones del juez 16º penal de la Ciudad de México y otras autoridades. La mañana de este martes se dio a conocer que se giraron órdenes de aprehensión en contra de Gutiérrez de la Torre y otros 4 priistas a quienes se acusa de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como de asociación delictuosa. Las otras personas señaladas son la diputada local priista Sandra Esther Vaca Cortés, el exsecretario de Finanzas del Tricolor Roberto Zamorano, así como 2 ex empleadas del partido identificadas como Claudia Priscila y Adriana, quienes presuntamente eran reclutadoras de la red de prostitución que operaba al servicio de Gutiérrez de la Torre. La FGJ-CDMX detalló en un comunicado que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF congeló las cuentas bancarias del ex líder priista y de otras 4 personas. La institución agregó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, FGR, el Instituto Nacional de Migración, INM, y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de estas personas. La acusación contra Gutiérrez de la Torre surge a raíz de un trabajo periodístico del equipo de Carmen Aristegui, como ya se mencionó, en el que se reveló que jóvenes eran reclutadas en el partido para brindarles servicios sexuales a cuenta de los recursos asignados al Instituto Político, el cual fue publicado en 2014. Gutiérrez de la Torre negó las acusaciones, aunque renunció al partido tras la difusión del reportaje, y la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cerró el caso en 2015, exonerando al priista. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la institución autónoma responsable de procurar justicia, combatir la impunidad, perseguir el delito y proteger a las víctimas, con imparcialidad, objetividad, profesionalismo, rigor científico, honestidad y apego estricto a la ley. Con base en una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre las diversas denuncias presentadas en el año 2014 en contra del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, queda en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia. Esa institución le falló a las víctimas negándoles el derecho a la verdad y a la justicia. Del estudio técnico jurídico del expediente del caso, se desprende la ausencia de actos dirigidos al esclarecimiento de los hechos o bien actuaciones defectuosas, por ejemplo, declaraciones victimales insuficientes, actos innecesarios e inconducentes que produjeron molestia a todos y cada uno de los declarantes dentro de la averiguación previa, que no aportaron dato alguno relevante para la investigación. Omisión de actos de investigación de la averiguación previa, provocando retrasos que resultaron en la difícil recuperación de las pruebas derivadas de los hechos denunciados.
Deficiente búsqueda y filtración respecto a la red de vínculos realizada por la Policía de Investigación, limitándose a realizar llamados a números telefónicos sin asentar datos relevantes, pudiendo afectar la localización de las víctimas o testigos de los hechos. Ausencia de diligencias periciales necesarias para valorar pruebas presentadas en las denuncias. Filtraciones de datos confidenciales y personales contenidos en la investigación que pusieron en riesgo a los denunciantes y provocaron daño a las indagatorias. En razón de lo anterior y en cumplimiento a nuestro mandato constitucional, en cumplimiento a la legislación nacional, a los tratados internacionales de los que México es parte en materia de víctimas y trata de personas, así como a la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, he determinado ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre con objetividad, transparencia y exhaustividad. Esto permitirá a esta Fiscalía realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales que correspondan. Entre otros temas, resulta necesario el análisis de la legitimidad de las documentales aportadas en la investigación, especialmente aquellas en las que se pretende desacreditar a las víctimas. Ahondar en el análisis del contexto de las víctimas y sus relaciones desiguales de poder respecto a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Replantear el análisis y pruebas periciales de los audios que obran en el expediente. Como lo he sostenido desde el inicio de mi actuación como fiscal general, la víctima está en el centro de nuestro quehacer institucional. Aplicando la perspectiva de género y de derechos humanos, es imprescindible realizar la verificación de los hechos, así como la revelación pública y completa de la verdad. También he señalado que es indispensable que cada una de las personas que trabajamos en esta Fiscalía debemos conducirnos con quienes tienen la calidad de víctimas con la debida atención y reconocimiento de su condición, orientarlas con diligencia y profesionalismo. Es también nuestra obligación brindarles acompañamiento jurídico y psicosocial. En la Fiscalía no permitiremos que las víctimas queden en condiciones de mayor vulnerabilidad y sin justicia. La Fiscalía no se sujetará a cálculos políticos y no se sumará a condenas mediáticas, ni fabricación de culpables, ni exoneraciones a modo. Investigaremos a quien se tenga que investigar sin importar si son o fueron servidores públicos. En resumen, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no está cerrado. Ampliaremos las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Gracias. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.